Pues vamos a ir a la palabra del Señor, si te parece. Lucas capítulo 15. ¿Quién sabe lo que dice Lucas capítulo 15? De memoria, ¿no? Lucas 15 nos habla acerca de tres parábolas, que se podría definir como la trilogía de las parábolas. La trilogía de las parábolas. Tres parábolas que tienen mucha relación. Y tienen relación con una cuestión, y es esta, el título de esta predicación: perdido. Tienen relación con esta palabra, perdido. Dice la palabra en Lucas 15, dice: se acercaba Jesús a todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, y ahí comenzó Jesús su mensaje. Me encanta porque Jesús, como se dice, tiene para todo, reparte para todo. Y aquí en este momento Jesús tiene delante a los pecadores, son aquellos que se alejaron, pero también tiene a los fariseos y a los escribas. ¿Quién son los fariseos y los escribas? Los que se supone que debían de conocer la palabra, los que se supone que indagaban en la palabra. Y Jesús, tanto a unos como a otros, les narra estas tres parábolas. La primera parábola habla acerca de la oveja perdida. ¿Cuántos conocen esa parábola? ¿Verdad? Dice que el pastor tenía ¿cuántas ovejas? ¿Cuántas? 100. ¿Y entonces qué pasó? ¿Se le perdió? Una. Y hizo el pastor que dejó las 99 para ir a buscar la que se había perdido. Ojo, no se había perdido. Dice que fue, la encontró, la cargó sobre sus hombros, la llevó y después ¿qué hizo? Hay que lo sabe. Mira lo que dice el versículo 6. Dice: y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Es decir, en otras palabras, dice que cuando este pastor encuentra esa oveja, lo que hace es una fiesta. Una fiesta. Primera parábola. Segunda parábola, dice la historia, habla de una mujer que tenía 10 dracmas, 10 monedas. Y entonces, ¿qué le ocurre a esa mujer? Que se le pierde una moneda, dice el texto, ¿no? Dice: cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma, la moneda que había perdido. Fíjate qué interesante, una con otra relacionada. Primera parábola, se pierde una ovejita, pero segunda parábola, se pierde una moneda. Primera parábola, hace una fiesta, segunda parábola, hace otra fiesta. Dice que reúne a sus amigas. Pero la diferencia, ¿sabes cuál es? En que la oveja se perdió fuera, pero la moneda se perdió dentro. Interesante eso. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, como te he dicho antes, está hablándole a un pueblo que algunos estaban perdidos, pero otros también estaban perdidos, no fuera, sino dentro. No hay cosa más triste que una persona se pierda dentro. ¿En qué sentido? Una persona, imagínate, que asiste a la iglesia, que tiene su Biblia en su casa, que saluda a los hermanos, Dios te bendiga, que se conoce con todo, pero que no es salvo. ¿Sabéis que eso ocurre a veces en la iglesia? Personas que pueden asistir a la iglesia, personas que pueden parecer cristianos, pero no ser salvos. No se pierden fuera, se pierden dentro. Esto es para que reflexionemos, porque eso es lo que Jesús le está diciendo. Los pecadores, sí, las prostitutas, los fornicarios, se pierden, todos lo sabemos, pero ¿y lo que os estáis perdiendo? Le está diciendo a los fariseos, aquí dentro. Y vosotros, que se supone que conocéis la ley, os estáis perdiendo. Qué interesante. Pero ahora termina con una tercera parábola, la más conocida de todas, que es la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo. Y aquí se nos habla de dos hijos, ¿no? Todos conocemos, la voy a citar más o menos, puedes leerla en tu casa si no la has leído. Pero dice que un padre tenía dos hijos y que el menor de ellos le dijo: padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Dame lo mío. El hijo sabía que llegaría el día en que el padre repartiría sus bienes, ¿no? Reparte los bienes entre uno y otro. Lo que dice la historia también es que al hijo se le daba una mayor parte que al menor. De ahí el enfado después del otro hijo. Porque claro, como malgastan lo que le habían dado, ahora tiene que volver el padre a repartir
lo que era del mayor, ¿no? Pero dice que este hijo, el menor, le dijo, padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y el padre se lo da. Y entonces dice la historia que el hijo sale de aquella tierra, sale de aquel reino y comienza ¿a qué? A malgastar. ¿Conocemos la historia? A malgastar todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Y dice la historia, es por no leerla, pero dice, versículo 14, dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Mira qué interesante, Jesús cita esto y dice de los cerdos, porque en aquel contexto, criar a un cerdo entre los judíos era lo más aberrante, lo más despreciado. Un judío no hacía esto. Pero era la desesperación que tenía tal muchacho que dice que fue y apacentó los cerdos. Y no solamente apacentó los cerdos, sino que también comió de la algarroba. Pero dice la Biblia que deseaba llenar su vientre. Dice el versículo 17, y volviendo en sí, o sea, reflexionando, pensando, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. O sea, él piensa y dice, oye, los jornaleros que están con mi padre, la gente que trabaja con él, dice, tienen abundancia. ¿Cuánto menos yo? Dice, yo aquí estoy muriendo de hambre. Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Dice la historia que levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es decir, se estaba arrepintiendo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos ¿qué? ¿El qué? ¿Qué dice? ¿Y hagamos? Vale, fiesta. Y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Jesús todo el rato enseña, cuando alguien se pierde y se encuentra, hay una gran fiesta. Y esto es lo que ocurre con este hijo. Ahora, es interesante ver al otro hijo, porque en esta historia Jesús ya da los dos caminos. La primera era para uno, la segunda era para otro, pero aquí es para los dos. Dice que el padre tenía otro hijo y cuando este, versículo 25, oyó, estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, es decir, no entró a la casa, se quedó cerca, oyó la música y la danza de la fiesta. Y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y su padre le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mi amigo. Pero cuando vino este tu hijo, fíjate que no le dice nuestro hermano, no dice tu hijo, calificativo así despectivo, ¿no? Que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Si te fijas, Jesús no dice si este hombre entró o no entró a la fiesta. No lo dice. Lo deja en el aire. ¿Por qué lo deja en el aire? Porque esta era la cuestión de las enseñanzas por parábola. Era de alguna forma para decir, oye, tú que me estás escuchando, ponle el final a esta historia. Ponle tú el final. Si tú fueras ese joven, ¿qué harías? ¿Te quedarías fuera o entrarías a la fiesta y disfrutarías? Esa es la pregunta. Ahora, yo quiero rescatar tres cosas, tres características que veo en esta historia y que hacen que una persona pueda estar perdida. Mira, no sé si alguna vez te ha pasado que te has perdido en un lugar. ¿A cuánto le ha pasado eso? Que te has solamente a mí, a mí parece, ¿no? ¿Hay alguien que se haya perdido alguna vez? Ah, vale. Cuando te pierdes en una ciudad,
te pierdes la primera vez que viniste a España. Mira, yo la primera vez que vine a vivir a Lucena, me tuvieron que llevar a mi casa porque no sabía ni llegar a mi casa. Estaba perdido totalmente. Y cuando una persona se pierde, hay varias características que esa persona siente. Siente impotencia, siente desesperación, se pone nervioso, pero también puede experimentar una característica que es la soledad. Cuando una persona se pierde, muchas veces se queda solo. Se queda solo. Este joven llegó un momento, si te fijas, dice que al principio todo lo malgastó con prostitutas, con amigos, con fiestas, ¿no? Lo típico. Pero cuando lo perdió todo, ¿dónde se encontró? Se encontró solo cuidando cerdos. Solo. Pero llegó a la casa y dice que todo, prepararon la fiesta. Todo, absolutamente todo. Pero hubo uno que se quedó a la puerta. ¿Quién fue? El hermano. Y dijo, yo me quedo aquí solo. Yo no voy a participar de eso. Solo. Cuando una persona se pierde, normalmente queda sola, queda desamparada. Y todos en algún momento hemos podido sentir ese sentimiento de soledad, sentirnos perdidos. Quizá todavía lo estás experimentando, sentirte solo, perdido. Pero cuando conocemos a Jesús, algo que el Señor nos muestra es que tenemos identidad, tenemos familia. Ya no somos huérfanos, dice la Escritura, sino que somos hechos hijos de Dios. Y qué bueno es entender esto, que cuando una persona viene al Señor, da igual si viene de Argentina, argentinos también lo amamos, de Nicaragua, de Honduras, de Colombia, de España, cuando vienen al Señor son familia. No está solo, no está perdido, son familia. Y cuando nos unimos hay fiesta. Por eso cuando una persona conoce al Señor hay gozo en el cielo. Dice que hay fiesta porque se une a esa familia, pertenece al reino. Esa unidad. Hermano, valoremos esa unidad que podemos tener. No estamos solos, no estás solo, no estás sola. Somos un cuerpo, somos una familia. Podemos disfrutar de esa unidad. Pero a veces hay características que nos hacen alejarnos. No es que Dios se aleja, es que nosotros en nuestra propia decisión decimos como estos hijos, no. Y hay cosas que a veces ponemos y que no, y que nos impiden poder disfrutar de la fiesta, que nos impiden poder disfrutar de la comunión, y son características que nosotros somos los que las establecemos. Y en el hijo menor podemos ver una característica, ¿y sabes cuál es? El principio de no autoridad. El hijo menor no quiere estar bajo autoridad ya. El hijo menor está en la casa y lo tiene absolutamente todo. Lo tiene todo. Lo que él quisiera lo podía tener. Lo tiene todo. Las características que nos muestra esta historia es que el padre era alguien rico, era alguien importante. Seguramente sería un rey. Pero el hijo dice, yo no quiero seguir aquí, yo quiero irme. Pero no es tanto por lo que tenga o lo que no tenga, es porque no quería estar bajo la autoridad del padre. Y esto es interesante, pero la generación de hoy día nos habla de esto mismo. No tengas autoridades. Sé tú tu propia autoridad. Sé tú el que manda en tu vida, que nadie te controle, que nadie te diga lo que tiene que hacer. ¿Habéis escuchado eso alguna vez? Por eso los hijos se rebelan contra los padres. Y eso hoy lo vemos aumentado, porque la sociedad dice eso, a ti nadie te tiene que decir. Por eso hay personas que están en contra constantemente y levantan manifestaciones y levantan guerra contra los políticos también. Y nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero la Biblia dice someteo a todas las autoridades. Esto no significa que yo les cante y les ría todas las gracias. Cuando va en contra de la palabra yo tengo que decir no. Pero hay gente que hasta se pelea con otros que no tienen nada que ver por estas cuestiones. Tristemente en los institutos, en los colegios ya hay niños que se levantan contra los profesores. Pero este es el principio de no autoridad. Y el principio de no autoridad nos lleva a perdernos, nos lleva a alejarnos y nos lleva a quedarnos solos. No sé si te ha pasado alguna vez que has hablado con alguien y dices, mira, yo no le puedo decir nada a esa persona porque es que no quiere escuchar. Es que no recapacita, es que no reacciona. Llega un momento que dice, mira, ya está. Él por su camino, yo por el mío.
se acabó. Y al final, cuando tenemos ese principio de autoridad en nuestro corazón, lo que hace es que nos alejamos. Por eso, la Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 21, dice, someteos los unos a los otros. Someterse. Someterse en el griego es una palabra interesante que significa, que es skopos, por si alguno sabe griego, skopos, y viene a ser vigilar, velar, cuidar. Cuando la Biblia está diciendo someterse lo uno a lo otro, lo que tiene que ver es en cuidarnos los unos a los otros. Ese someterse no es que yo, ¿cómo se dice? Uno está aquí arriba y el otro está aquí abajo y el de arriba es el que manda y el de abajo. No, no, no. La Biblia habla de todo a un mismo nivel. Tiene que ver con cuidado, tiene que ver con atención, tiene que ver con rendir cuenta. Y decir, oye, hermano, ora por mí, estoy mal. O decir, hermano, ¿qué te pasa? O hermano, esto no está bien. Hermano, tenemos que cambiar esto. Pero a veces no nos gusta que nos digan, o no nos gusta que se metan en nuestra vida, o no nos gusta que, no sé, tener que estar nosotros diciéndole a la gente, oye, ¿tú cómo estás? ¿Cómo? Pero esto tiene que ver con un principio de autoridad, someterse los unos a los otros en el temor al Señor. Eso dice la Escritura en Efesios. Aquel que es capaz de entender este principio se somete. Mira, yo me someto, pero también el otro se somete a mí. Todos estamos bajo autoridades, porque todos necesitamos autoridades. ¿No creéis, hermanos, que nosotros por ser pastores no tenemos que rendir cuentas? También tenemos que rendir cuentas. Y si no rindes cuentas, y si no hay alguien que está viendo tu caminar, entonces hay un problema. ¿Sabes cuál es el problema? Que te pierdes y que te quedas solo, si no rendimos cuentas. Este joven lo que dijo es, yo no quiero rendirle cuenta a nadie. Yo quiero vivir en libertad. He escuchado eso, ¿no? Libertad. La libertad esa que ofrece el mundo, lo que te lleva a la soledad. Es una libertad que no es real. Porque una libertad real te hace ser libre de tus miedos, te hace ser libre del pecado, te hace ser libre de aquello que te aprisiona. Eso es la libertad real. Pero la libertad que ofrece el mundo es una libertad momentánea donde tú haces lo que tú quieres, pero tú sigues con tus mismos problemas, con tu misma depresión, con tu misma lucha. Pero es importante entender esto, el someterse lo uno a lo otro. Esto tiene que ver con un concepto de reino y tiene que ver con un concepto de familia. Y esto es tanto por un lado como por el otro lado. Y este hijo dijo, yo no, yo desprecio este principio. Y se alejó. Pero luego está el otro hijo, que tenía también un principio que le alejaba del reino, que le alejaba de la familia, que le alejaba de, que aunque estaba allí presente, pero su corazón estaba fuera. ¿Y sabes cuál era? El principio del yo. Como me gusta decirlo también, el principio del solomillo. ¿Eh? Solo mi yo. La gente que siempre está, es que yo solo, es que solo, es que a mí, es que a mí, es que yo, están con ese principio siempre. Bum, bum. Y claro, como solo piensan en sí mismos, como su mirada está solo puesta en lo que a ellos les pasa, en lo que ellos viven, entonces se encuentran solos. Y eso es lo que le pasaba a este joven, a este hijo mayor. Dice en la Biblia que él todo el rato repite eso, yo te he servido, yo he estado aquí, tú no me has dado. Todo el rato así, hablando de sí mismo. No era capaz de decir, oye, mira a mi hermano que se había perdido, qué bueno, como el padre, ¿no? No, el principio del yo lo que te lleva también es a no perdonar a nadie. ¿Por qué tengo yo que pedirle perdón a fulano? ¿Por qué tengo yo, esa frase, ¿no? ¿Cuánto lo hemos dicho alguna vez? ¿Por qué tengo yo que hacer eso si ellos no sé qué, no sé cuánto? Y ese principio nos aleja del reino. Ese principio nos lleva a la soledad. Ese principio nos hace estar totalmente perdidos. Hermano, puedes estar en la iglesia, puedes ocupar un asiento, pero estar tan perdido como aquel que está en la calle. Porque tu mirada está solo centrada en ti mismo, en tuyo, en lo que tú vives, en lo que a ti te pasa, en todo tiene que ver contigo solamente. Y sabes qué, cuando una persona está tan centrada en sí misma, puede estar cerca de una fiesta, pero no estar gozando esa fiesta, no estar disfrutando esa fiesta. Y no hay cosa más triste que venir a la iglesia, que es una fiesta, un deleite, una alegría, y tener una cara de tristeza
Porque tu mirada está sola puesta en tu situación, en tu problema, en yo, en el yo y en el yo. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando tú te encierras en ti mismo, cuando tú no compartes, cuando te quedas ahí, tú eres el único que está sufriendo eso. Y sabes, no disfruta de todo lo que Dios está haciendo. No disfruta de lo que Dios está trayendo de bendición. Incluso hay personas que dicen, bueno, yo ya no voy a ir a la iglesia. Porque yo no sé qué, porque esto a mí no me gusta, o porque esto aquí lo otro, y se pierden la fiesta. Porque la fiesta va a seguir. Y el reino va a seguir avanzando, pero tú decides si subirte al tren o no subirte al tren. Tú decides si disfrutar de ese tiempo o no disfrutar de ese tiempo. Tú decides si quieres las bendiciones que el Señor tiene para ti o no. En esta historia vemos un joven que se aleja, pero vemos otro que no quiere entrar a la fiesta. Ahora la pregunta sería, ¿quién soy yo? Quizá me puedo identificar con algunos de esos dos. Espero que no, que estemos en la fiesta. Pero hay otra característica, y esta es donde quiero aterrizar, que me impacta grandemente, y esta característica se ve tanto en el uno como en el otro hijo. ¿Y sabes cuál es la característica? Que ninguno de los dos valoró al padre. Ninguno de los dos. El primer hijo le dijo, padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y sabes, en el contexto judío, pedirle a tu padre la herencia antes de que muriera, era como decirle, ahí te mueras. Así literalmente, ahí te mueras. No me importa tu vida. Ese hijo no valoró lo que tenía, no valoró al padre que tenía. Pero es que el otro hijo tampoco valoró a su padre. Dice la historia que el padre tuvo que salir a buscar a su hijo. Parecía que le estaba rogando, por favor, hijo, entra a la fiesta, por favor. Tu hijo, tu hermano, entra a la fiesta, parece que le está rogando. Y fíjate cómo le habla el hijo, le habla con un desprecio. Le dice, tu hijo, aquel, es que tú no me das, es que tú no haces. Y sabes, otro problema que podemos tener y que nos puede llevar a perdernos y a la soledad es el no valorar al Padre, no valorar a Dios. Hay personas que se acercan a Dios y creen que Dios tiene que hacer todo lo que ellos dicen. Hay personas que creen que Dios es como una chaqueta. Bueno, hoy me la pongo, mañana hoy estoy con Dios. Aleluya, gloria a Dios, levanta hasta mis manos. Pero cuando me quito la chaqueta, ya no estoy con Dios. Hoy sí, mañana no. Sí, porque Dios es muy bueno, pero el siguiente día no, es que Dios es muy malo. Y llega un punto en que no valoramos a Dios. Hermanos, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de este Padre, no estamos hablando de cualquier persona. Este Padre no era cualquier persona. Este Padre dice que tenía un reino, que tenía criados y que tenía dinero. Este era alguien importante. Y cuando hablamos de Dios, no estamos hablando de un cualquiera. Estamos hablando del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y Él merece honra, merece respeto y merece también honor. Honra, respeto y honor. Fíjate cómo los judíos, cuando hablaban de Dios, cuando leían en la escritura la palabra Dios, dice que no la pronunciaban. Dice que se quedaban callados. Había un silencio ahí. Y la gente interpretaba que estaba hablando de Dios. Pero ellos decían, es tan grande el nombre de Dios que no puedo ni nombrarlo yo. Y hoy día hablamos de Dios con una ligereza. Incluso a veces nos atrevemos a ponernos en el lugar de Dios y decir, Dios dice esto, Dios dice, y a lo mejor Dios no ha dicho nada. Pero sobre todo lo que quiero llevarte es que valoremos a Dios, valoremos a nuestro Padre Celestial. Ver a Dios como Rey cambia nuestra visión de Dios. Los hijos, hermanos, realmente esto, cuando el hijo mayor llega, el hijo menor, perdón, vuelve a casa, lo primero que piensa no es en he fallado a mi padre, lo primero que piensa es lo que el padre tiene. Ah, es que los criados tienen, fíjate. Se acerca por lo que tienen, quizás luego recapacitó. Y el otro hijo lo que piensa es lo que no tiene. Y muchas veces nos acercamos a Dios así. Cuando sabe, tanto un hijo como otro hijo lo que tenían que haber hecho es llegar y ponerse de rodillas y decirle, perdona, Padre, o ahora mismo voy. La actitud de no valorar al Padre.
de no valorar a Dios, de no valorar todo lo que Él nos da. Y esto creo que es algo que el Señor está hablando en este tiempo, porque vendrán tiempos difíciles. Y hay un dicho que dice, no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y hay cosas que Dios nos da, hay cosas que el Señor nos está bendiciendo y a veces no valoramos, no agradecemos lo que el Señor ha hecho. Inclusive a veces hablamos del sacrificio de la cruz y hablamos como si fuera cualquier cosa. Hermano, el sacrificio de la cruz es el sacrificio más grande, la obra más poderosa que la humanidad ha visto. Y cuando tú y yo escuchamos el sacrificio de la cruz, no podemos permanecer pasivos y decir, bueno, sin más, no. Algo en nuestro corazón tiene que impactar, decir, Señor, gracias. Gracias por lo que tú hiciste en la cruz. Señor, valoro tu presencia cuando estoy aquí. Valoro tu presencia, valoro la familia espiritual que me has dado, valoro las bendiciones que me has dado. Es verdad que hay cosas que quizás no tengo, no estoy disfrutándolas, pero valoro todo lo que tú me has dado y yo no quiero perderme por nada del mundo en la fiesta que tú tienes. El gozo del Señor que Él pone en nuestras vidas. Señor, yo no quiero alejarme. Yo no sé tú, pero cuando yo conocí al Señor, una cuestión que tuve clara es que no me iba a alejar nunca. Y ha habido momentos difíciles, ha habido momentos de lucha. Pero yo digo, Señor, es que mejor no hay, mejor que estar en tu presencia no hay mejor lugar. Esto tiene que ver también con tener temor de Dios, temor a Dios. La Biblia dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Temor al Señor significa eso, saber que cuando Él está, yo callo. Saber que si el Señor dice, ven, yo voy. Saber que si el Señor me dice, espera, yo espero. Eso es entender el temor a Dios. Eso es vivir en el temor a Dios. Eso es conocer a Dios, hacer su voluntad antes que mi voluntad. Temer a Dios es tenerle en cuenta en cada una de las cosas que yo haga. Y hay algo interesante y es que cuando entendemos quién es Dios, cuando entendemos que Él es Rey de Reyes, también entendemos quién somos nosotros en Él. Y ahora, no sé si te has dado cuenta en esta historia, pero dice que cuando el hijo llega, el padre lo abraza, lo ama, lo besa y dice que hace tres cosas. Dice que le dice ponerle una buena túnica, un anillo y calzado, sandalia. Tres cosas. Túnica, anillo y sandalia. Y sabe, yo investigaba sobre esto y me preguntaba por qué se destacan estas tres cosas. Y es por lo siguiente. La túnica representaba un alto nivel social. El anillo significa identidad, significa autoridad, más bien identidad. Y la sandalia era un símbolo de un hombre que era libre. Los esclavos iban descalzos. Los libres iban con sandalia. Y mira, cuando nosotros, y esto es lo que quería decirte, cuando nosotros conocemos al Señor, nos acercamos a Él, entendemos quién es Él. El entender quién es Él nos lleva a tener valor, nos lleva a tener identidad y nos lleva a tener libertad. Libertad. La Biblia dice que somos libres del pecado, libres de la esclavitud, libres del mundo, libres del enemigo. Somos libres. Pero también tenemos identidad. Yo sé quién soy. Yo sé de quién soy hijo. Yo sé quién es mi padre. Yo sé quién es mi rey. Yo sé quién soy. Y el mundo puede tambalearse. Hay gente que un día es una cosa, otro día es otra, por lo que siente, por lo que no siente. Pero yo sé quién soy, tengo mi identidad clara. Yo soy hijo del Rey de Reyes. ¿Tú eres hijo del Rey de Reyes? ¿Lo tienes claro en tu vida? Porque el hijo del rey no vive con la cabeza, ay, ay, no, vive con su alegría, vive en continua fiesta, se goza porque tiene todo con el Padre. El Padre nos lo ha dado todo. El Padre es la mayor bendición que tenemos y el Hijo del Rey lo sabe y disfruta de esa fiesta, disfruta de todo. Disfruta principalmente del Padre, pero también de lo que el Padre le da. Gozo continuo, identidad, pero también tiene valor. Me gusta porque esta historia muestra que a pesar de que los dos hijos eran malos, porque eran malos, ¿verdad?
¿Eh? Dice que el padre los amaba. ¿Tú crees que el padre, un rey, va a salir corriendo a buscar a su hijo? Solo si lo ama. Se salta todos los protocolos porque lo ama. ¿Tú crees que si alguien viniera totalmente sucio, tú lo ibas a abrazar y lo ibas a besar? Solo si lo ama. ¿Tú crees que en medio de una fiesta donde está organizando todo, tú vas a salir a hablar con el joven que por su cabezonería no quiere entrar? Solo si lo ama. ¿Tú le vas a rogar? Solo si lo ama. Ese es el valor, ¿sabes? Porque tú y yo estábamos sucios, tú y yo habíamos hecho tantas cosas o hemos hecho tantas cosas, pero si hoy volvemos al reino, si hoy nos acercamos, si hoy nos quitamos el orgullo, si hoy nos quitamos el ya no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer y nos acercamos, encontramos valor, identidad y encontramos reconciliación y encontramos fiesta. Nos gozamos, disfrutamos de lo que el Señor tiene. Valor, identidad y libertad. En Jesús se abre una puerta, se extiende una alfombra, está entrando el Rey de Gloria con gritos y palmas, con música y danza. Maranata,